niños y niñas, el día de hoy les vengo a presentar a mi amigo el títere. Y bien, como ya todos hemos leído el texto llamado ¿Qué es un ecosistema?, que está escrito aquí en la pizarra, su título, te tengo una pregunta, títere. ¿Tú me podrías decir qué fue lo más importante que tú aprendiste del texto? No recuerdo bien. Bien, para que esto no nos suceda, el día de hoy vamos a aprender a utilizar una estrategia de lectura. Esta se llama Preguntas al texto, que está escrita aquí, su título o su nombre. Bien, ustedes se preguntarán cómo se utiliza. Esta estrategia de lectura siempre se utiliza después de terminar de leer un texto, ya que nos ayudará a pensar en lo que nosotros leímos y en lo que aprendimos. ¿Y cómo se aplica? Esta estrategia se aplica preguntándonos diferentes tipos de preguntas que respondan información del texto. Bien, como ya saben lo que haremos el día de hoy, Títer, ¿me podrías decir cuál será la meta de la clase de hoy? Aprender de la estrategia que dijo. Muy bien, que aprendamos esto es muy importante porque nos ayudará a convertirnos en lectores expertos y así, cuando tengamos que leer textos que sean muy difíciles de comprender y o entender, aplicando esta estrategia se nos hará mucho más fácil. ¿Algo que agregar? Así como entendí que los factores que componen el ecosistema son vitales para la vida. Muy bien. Ahora, para comenzar, les mostraré esta escalera, la cual contiene 3 escalones. 1, 2, 3. Cada escalón representa un tipo de pregunta. Para comenzar, partiremos por las que se llaman aquí mismo. Estas preguntas responden a información explícita que está en el texto, es decir, que está escrita. Por ejemplo, hagamos una pregunta de aquí mismo. Para esto vamos a identificar una idea clave del texto. Títer, ¿tú me podrías decir alguna idea clave del texto? Sí, podrían ser los factores que componen el ecosistema. Muy bien. Con lo que ha dicho Títer, podríamos formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que componen un ecosistema? ¿Y en qué escalón estaría? Son los factores bióticos y abióticos y van en el primer escalón. Muy bien, por eso se llama de aquí mismo. Ahora partiremos por las preguntas del segundo nivel. Esta se llama piensa y busca. Para lograr hacer una de estas preguntas vamos a tener que ir a lo profundo del texto. Para esto vamos a identificar distintas partes del texto que contengan información importante. ¿Para qué? Para pensar en alguna relación que exista entre esas partes. Por ejemplo, puedo mirar el texto, recuerdo lo que yo leí y puedo decir que aquí contengo los factores abióticos y aquí los factores bióticos, y donde se habla de bosque y ecosistema. Entonces, ¿cómo puedo establecer una conexión entre todas esas ideas? Títer, ¿se te ocurre cómo? Con los factores bióticos y abióticos dependen del uno del otro y juntos afectan el ecosistema. Muy bien, con lo que ha dicho Títere, podría formular la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los factores bióticos y abióticos en una comunidad? Títere, ¿y en qué escalón se encontraría esa pregunta? Se relacionan porque ambos interactúan y se ubican en el segundo escalón. Muy bien, Títere. Lo que ha dicho Títere está muy bien. Entonces, ya llevamos 2 tipos de preguntas. Ahora pasaremos a la tercera. Esta se llama autor y tú. Para hacer este tipo de preguntas, tenemos que ser críticos y reflexionar sobre el texto mismo que escribió el autor. Por ejemplo, puedo mirar el texto, recordar lo que leí y me doy cuenta que se muestra que un bosque es un ecosistema con distintos factores bióticos y abióticos. ¿Se te ocurre cómo podemos relacionarlo, Títere? Sí, yo fui a un lago y vi peces, plantas, luz solar y agua. Muy bien, ese es un muy buen ejemplo. Con esa respuesta podríamos preguntar, ¿cómo podrías comparar un ecosistema que conoces con el ecosistema del bosque? Lo que corresponde a una pregunta del tercer tipo. Entonces, Títere, ¿a qué escalón iría esta pregunta y por qué? Hay que ir al tercer escalón porque nos permite reflexionar acerca de lo que nosotros leímos. Muy bien, Títere. Ya hemos visto los 3 tipos de preguntas. Ahora, Títere,
¿Me podría responder otra pregunta? ¿Qué aprendiste tú del texto? ¿O qué fue lo más importante? Aprendí que un ecosistema es un sistema de medio ambiente con factores bióticos, o sea, con vida, y abióticos, sin vida. Excelente, títere. Para darnos cuenta de esto, usamos la estrategia que se llama preguntas al texto. Aprendimos que podemos hacer distintos tipos de preguntas. Las de aquí mismo, que son del primer nivel, donde la información está explícita en el texto. Las de piensa y busca, donde tenemos que pensar en una relación entre las distintas partes del texto y buscar la respuesta. Las respuestas están en el texto, pero no es tan explícita como en el nivel anterior, y las preguntas de autor y tú, donde hay que reflexionar sobre lo que escribió el autor y lo que nosotros ya sabemos. Bien, ¿qué aprendimos el día de hoy entonces? Aprendimos sobre la estrategia de lectura, preguntas al texto y además aprendimos sobre los ecosistemas. Ahora, tú, títere, o sea, tú, podrías utilizar esta estrategia con muchos textos. Además, podrías guiarte por las preguntas que nosotros hicimos y hacer tu propia lista para clasificarlas según el tipo de preguntas, ayudándote de una escalera. Y así podrás ser cada vez un lector experto. Ahora los dejo invitados a que reflexionen acerca de lo que fue más difícil para ustedes, qué tan difícil fue la estrategia o qué tan difícil fue comprender esto, o qué tan fácil también. Espero que estén bien. Hasta